Desde pequeño mi papá me comentaba de la zona del silencio. Ese sonido que escuchamos era una nave extraterrestre que estaba en las cabezas. Pues ojalá y me lleven los extraterrestres. Yo quiero que me lleven la nave. Los abducidos les borran la memoria. Se escuchaban unos murmullos como con un idioma que yo no comprendía. Yo sí desarrollé mucha percepción sensorial. Yo estoy segura de lo que viví, lo que sentí. Bienvenidos al canal, mi nombre es Isaac Ramos, gracias por estar aquí y explora Zona del Silencio. ¿Qué tal amigos? Me encuentro nuevamente con Rosana y Jorge Alberto. Ellos nos visitaron por primera vez el 13 de enero del 2023. ¿Qué fue lo que sucedió en aquella ocasión? Pues nosotros cuando tomamos la decisión de venir a la Zona del Silencio era por recomendación de años, porque siempre quisimos nosotros tomar una experiencia nueva y en lo que nos gustaba a nosotros, los extraterrestres, las cosas así sobrenaturales. Dije, bueno, desde pequeño mi papá me comentaba de la Zona del Silencio y que la Zona del Silencio, muchos extraterrestres. Y se me quedó la idea de saber si existía este lugar. Cuando empezamos a ver de la Zona del Silencio, pues vimos, hay un complejo ecoturístico. Eso fue en el 2022, ¿te acuerdas? Así es. Y miramos las fotos y dije, está bonito ahí, se mira bonito. Bueno, fue una edición de un año y prácticamente nosotros decidimos de la nada venir a la Zona del Silencio. Cuando le contactamos el número, hablamos con el señor Benjamín. Fue el que nos recomendó venir a la Zona del Silencio y vengan a toda una experiencia y todo eso. Bueno, pues nos vinimos de la nada. Vinimos en la noche, vinimos manejando desde Mapimí, porque en esa ocasión fuimos al puente de Ojuela. Posteriormente dije, vámonos, pero vamos a llegar en la noche. No importa. Hablamos con el señor Benjamín y nos dijo, vénganse, ahí el señor Javier va a ir por ustedes. Solamente sigan la 49 derecho y ahí los van a encontrar en Ceballos. No, nos pasamos, nos fuimos hasta Escalón. No, regrésense. Y ahí fue cuando contactamos al señor Javier. Y eran como las 9 de la noche. Nos encontramos, nos llegamos aquí y estaban las dos muchachas. No, bueno, aquí se van a quedar. Nosotros pensábamos que nos íbamos a quedar acompañados de la persona. No, ahí nos dieron de comer y pues ahí se quedan. Comida, cena, ¿qué fue? Cena ya. Y el señor Javier dijo, no, pues ahí se ven. Y pensábamos que el señor Javier se iba a quedar con nosotros. Sí. No, nos quedamos solos. Y pues no conocíamos nada. Lo que hicimos, pues nos instalamos, nos fuimos para afuera, allá. Nos sentamos en las camas colgantes. Y dije, oh, qué bonito se mira el cielo. Y estaba estrelladísimo, impresionante. Lo que hicimos nosotros fue agarrar unas cobijas y nos quedamos allá afuera. Eran como las 10 de la noche. Y ahí estábamos, yo bien al pendiente, y cuando veo una luz extraña pasando a alta velocidad en el horizonte, muy rápido. Yo, mira, y ahí viene un extraterrestre. Yo emocionado, ¿no? Totalmente. Y así nos quedamos, y prácticamente ella se estaba durmiendo. Y hacía mucho frío. Eran las 11, ¿no? 11 de la noche. Ajá. ¿Sabes qué? Vamos a recogernos porque nos vamos a morir de hipotermia aquí a la chingada y nos vamos a contar nuestra historia. Vamos a recoger aquí en unas bolsas. Nos metimos, ya pasamos, ya vamos a cambiarnos. Cuando el perro empieza a ladrar, hijo, es una ladradera que no entiendo yo cómo un perro ladraba tanto. Sí, cuando estábamos cenando, nunca ladró. En eso, pues yo tenía una linterna, le dije, ¿sabes qué? Vamos a ver quién está afuera, porque se escuchó, en el techo se escuchaba un sonido muy extraño. Así. Dije, no, posiblemente son las líneas de alta tensión. Exacto. Pero aquí no hay ninguna.
Y ella empezó a escuchar murmullos. Dije, bueno, pues quién sabe. El perro no paraba de ladrar. Saco mi lanterna, vamos a salir. Al momento de abrir la puerta, abrimos la otra puerta. Al momento de abrir la puerta, el perro, yo señalo con la linterna a la parte de afuera, hice así, el perro deja de ladrar. Dije, no hay nadie. Cierro la puerta. Ya cuando vamos, ella va al baño. Nos acostamos y vemos el reloj. 1:30 de la mañana. Pues si nos metimos a las 10:30. 2 horas. 2 horas, ¿qué pasó? No, pues quién sabe. No dormimos en todo el día, en toda la noche, por estar pensando en qué pasó en esas 2 horas. Posteriormente, pues llega primero llega don Javier, llegaron las muchachas y todo eso, y le comentamos al señor Benjamín la experiencia que habíamos pasado. Pero fue cuando nos platican a nosotros, no, fíjese que en esa misma noche que ustedes estaban ahí, un compañero grabó una luz que estaba arriba del complejo. Dijo que era una luz así y que estaba justamente arriba. Y lo graban, el video ese. Y nosotros nos quedamos en shock. Dije, no, entonces, ¿cómo? Ese sonido que escuchamos era una nave extraterrestre que estaba en las cabezas. Yo después ya nos fuimos al día siguiente ya nos fuimos porque nuestro vuelo iba a ser, y nos quedamos pensando todo el día, todo el vuelo. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Cuando veo que las abducciones, empiezo yo a ver en YouTube qué son las abducciones. Investigué así. Y hay abducciones que te borran la mente, que te llevan y te dejan en el mismo momento que te llevaron. Después de eso siempre hemos tenido esa idea que es lo que por ejemplo, yo en el caso que no tuve ninguna experiencia posterior a lo que me había pasado, nunca tuve yo ¿cómo se puede decir? Eso que me pasó. Yo me considero una persona normal, nunca me pasó nada extraño, ni tuve sueños extraños, pero nos llevaron a los dos. Porque posterior a eso, yo le dije ahí a ella, no, pues ojalá y me lleven los extraterrestres, yo quiero que me lleven la nave. Y ella decía, no, yo no quiero irme en la nave, yo sí, yo quiero ver cómo es la nave por dentro, cómo nos miran a nosotros los humanitos. Y me hicieron caso, nos llevaron, pero se la bañaron, no nos dijeron nada, ni siquiera nos dejaron algo, ni un recuerdito, ¿sabes qué? Te vamos a dejar un anillito como el que le dejaron a JJ Benítez, no, nada. O sea, salieron tacaños los pleiadianos, yo creo, porque no nos dieron nada, nos borraron la mente. Y lo habla un escéptico que no cree tanto, sino hasta de ver la evidencia caminando. ¿Estamos aquí en el complejo donde tuvieron esa experiencia? Disculpe. ¿Estamos aquí en el complejo? Sí, aquí fue exactamente. Y aquí vamos a voltear la cámara, miren, esa puerta que está allá, que ven ustedes allá, fue donde nos pasó la experiencia. La lateral izquierda. No, o sea, no podemos porque estamos en el estudio del podcast, pero ahí en esa puerta nos pasó la experiencia, una experiencia extraña, pero al final de cuentas fue una experiencia, porque la podemos contar. Ella que es muy creyente y yo que soy muy escéptico, y puedo decir que realmente existe ese tipo de situaciones. O sea, yo cuando veo y abro la puerta y alumbro con la linterna, nos desaparecen, y al momento de cerrar la puerta nos volvieron a poner en el mismo instante en el que nos llevaron. ¿Qué hora? Eran alrededor de las 11 de la noche, porque obviamente veníamos de afuera. 11 fracción. Y vi a alguien ahí parado. A la 1:30 de la mañana fue cuando vimos el reloj, y extrañamente pasaron 2 horas y media aproximadamente. ¿Qué tanta distancia crees que recorrieron para
cubrir esa distancia que en tiempo fueron casi 2 horas? Yo siempre le he platicado a ella, le digo, yo creo que estos seres viajan a velocidades, yo pienso que se van entre portales y portales. Ellos tienen la capacidad para, tienen la nave aquí y aparecen en Machu Picchu en un segundo. Yo creo que nos llevaron a lugares que no conocemos, lugares extraños, lugares que yo no entiendo. Nuestra capacidad mental no tiene raciocinio para entender la capacidad que tienen esos seres para ir a diferentes partes del universo o del cosmos. Yo creo que por eso muchas veces los abducidos les borran la memoria, porque dicen, no van a comprender esto, y es mucha información para los cerebritos que tenemos, a comparación de los cerebrotes que tienen ellos, que ya tienen capacidades extrasensoriales, tienen capacidades más allá del entendimiento humano. Como yo digo, ¿qué va a hacer un extraterrestre? ¿Qué va a hacer un humano viendo un nido de hormigas? Nada, ve a las hormiguitas. Así nos ven los extraterrestres a nosotros. Posiblemente nos llevaron a los confines o nos llevaron a otra parte del mundo, no sabemos, todavía no logro comprender lo que nos pasó. Pero es una experiencia muy, muy, muy especial, se puede decir. Y para muchos poco creíble, pero a las personas que le hemos platicado, a todas las que hemos, incluso cuando vinimos la segunda vez les platicamos de esa experiencia, nos tomaron video y dicen, no, es impresionante. ¿Por qué? Porque está una persona que es escéptica en muchos aspectos, pero eso sí le puedo asegurar de que fue algo muy real. Muy real. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, en cuanto a mi experiencia, yo sí quería agregar algo que es muy importante. En el momento que estábamos en las camitas, en la parte de afuera, yo sentí como si mucha paz. O sea, es impresionante la paz que yo sentía a pesar de que me estaba durmiendo, porque acuérdate que estás solo, completamente, en el complejo. Los amigos que nos están escuchando podrán googlear dónde se encuentra ubicado el complejo ecoturístico del Dr. Benjamín y se podrán dar cuenta que estamos en medio de la nada, chicos, ¿sí? Donde el poblado más cercano está a 10 minutos, que en este caso creo que es Escalón, ¿verdad? Y el otro poblado pues está más lejano, ¿no? Se sentía mucha paz, muchísima paz, y era de que yo sintiera un poquito de nervios. ¿Por qué? Porque está solo afuera, porque hay coyotes, estamos en medio del desierto, ¿sí me explico? Y yo sentía muchísima paz. Cuando nosotros entramos y vivimos la experiencia, yo sí escuché los murmullos, o sea, yo sí me inquieté porque yo escuché los murmullos, eran como que eran varios que estaban afuera, por el ladito de la ventanita precisamente del cuarto que está del lateral izquierdo del complejo. Se escuchaban unos murmullos como con un idioma que yo no comprendía, y el perro efectivamente seguía ladrando. Otra cosa que yo quiero aportar, aparte de lo que comentó mi esposo, es que en el momento de que cerramos la puerta, que el perro deja de ladrar, se sintió como un... Ay, ¿o será que yo nunca lo he sentido, digamos, mundanamente posible, ¿no? O sea, como un silencio, como tal vez percibí en el momento en que te dejan después de las 2 horas, tal vez, porque es como un espacio-tiempo muy raro. O sea, en el momento que cierro la puerta, como que mi esencia sentía que algo estaba inquieto, que algo era diferente, pero yo no lo había percibido hasta en el momento que quiero ir al baño, y cuando veo el reloj, pues 1:33, y ahí fue cuando no pudimos, ¿no? Después del evento que presentamos, me toca decir la parte posterior, nosotros habíamos ido lo que era Cuatro Ciénegas, Coahuila, porque pues nos gusta mucho visitar todos estos lugares tan enigmáticos y que tienen para mí mucha importancia, ¿no? Porque en Cuatro Ciénegas también pues tenemos lo que es el mar de Tetis, ¿no? De hace millones de años. Yo tomo el agua del borbollón de Cuatro Ciénegas, y pues al momento en que yo lo voy a llevar al aeropuerto, pues en la maleta, tú sabes que pasa por la banda,
Y todo lo que traigas, perfumes que pasen de determinada mililitros, pues te los van a sacar, cremas y todas estas cosas. Me dice mi esposo, el agua no creo que te la vayan a dejar pasar, ¿no? Entonces yo en broma digo, mis amigos pleyadianos que me contactaron me van a ayudar a pasar el agua, ¿no? Y puedan creerlo o no pueden creerlo, pero la cosa sucedió así. Mentalmente yo digo, si ustedes me contactaron, ayúdenme a que pase el agua. No entiendo cómo se logró pasar el agua, pero yo en Cancún tengo el agua de Cuatro Ciénegas, Coahuila, porque efectivamente no fue detectada. Después de eso, yo sí tuve un sueño muy reciente, al siguiente día, y recuerdo vagamente algún ser con la tez muy blanca, pero si yo logré recordar el del sueño, porque es un sueño, pero muchas gentes dicen que cuando tienes esto te enfoques en el primer sueño del día, no del día después, y los ojos se hacían como que yo alcanzo a percibir, los ojos no cerraban así, los ojos cerraban así, como si fueran reptiles. Ajá, como en vertical, ¿sí? Pero no logro ver cómo eran, nada más alcanzo a recordar los ojos así y blancos, muy blancos. Y yo sí desarrollé mucha percepción sensorial. Eso sí quiero decirles, desarrollé mucha percepción sensorial. De repente empecé a hacer viajes astrales. Los viajes astrales no es, ay, quiero hacer un viaje astral, sino que se empezaron a desarrollar en el que me salía de mi cuerpo, pude verme yo misma, traté en esa ocasión querer tapar a mi esposo, y cuando yo hacía mi mano así, mi mano traspasaba la materia de lo que de la colcha, ¿no? Entonces dije, ok, es que estoy en viaje astral. Y trato de meter la mano en la pared, mi mano se va en la pared, entonces esa situación. Pero la que más me dio miedo, chicos, es una en la que empiezo a escuchar, yo creo que desarrollé la clariaudiencia que le llaman, porque empiezo a escuchar primero un sonido como cuando, digo, quienes son de nuestra edad van a recordar mucho cuando sintonizaba la radio, ¿no? Que se escucha así cuando se sintoniza la radio. Y después de ahí yo digo mentalmente, me escuchan, están ahí, y me dicen, sí te escuchamos, estamos aquí. Entonces ahí fue cuando yo me dio mucho miedo y dije, ay no, ¿qué está pasando, no? De repente se me venían a la mente pensamientos y decía, yo creo que yo estoy loca. No estás loca. Entonces dije, no, creo que estoy escuchando. Le dije, entonces los quiero ver. Y me dicen, no estás lista. Entonces yo creo que posiblemente fue ese miedo que me dio cuando trataban de estar esa comunicación de la otra parte, dimensión o de que ellos se pueden comunicar. Son cosas bastante extrañas, pero yo estoy segura de lo que viví, lo que sentí. Estoy tan segura del viaje astral y de los viajes astrales que he tenido, y de esta a clariaudiencia que se me está empezando a desarrollar, y la intuición súper marcada, eso sí. Y otra cosa que les puedo decir, que se desarrolló mucho en mí, la empatía por el ser humano. Siento mucho amor por mi entorno, mucha preocupación porque el mundo tenga empatía y tenga este amor uno por el otro. Yo tengo una emoción mucha de amor, mucho amor, y mucha paz. Mucha paz. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, ya habías tenido viajes astrales. ¿Cómo fue tu primer viaje astral? Cuéntanos. Bueno, mi primer viaje astral yo lo tuve hace muchísimos años, pero ya tenía mucho tiempo que no lo tenía. Es como cuando estaba más joven, te diré, yo creo que tendría como unos 19, 20 años. De repente yo me siento que estoy en un lugar, pero no los hacía como ahorita. ¿Cómo les explico? Es como ahorita, si yo siento un viaje astral, yo como que mi conciencia dice, estoy en un viaje astral, déjame, lo disfruto y salgo y yo me voy. En esas ocasiones no sabía que era un viaje astral. Lo único que yo percibía era, ejemplo, salgo de la pared, veo un Oxxo y luego de repente me veo como en otro país, o de repente me veo que estoy
teniendo la conciencia de estar hojeando un libro que tiene un idioma diferente, o sea, algo que yo no entiendo, simplemente como que lo ojeo y voy por las calles, pero las calles tienen idiomas diferentes, como si me fuera a otros lugares. Y después de ahí, como si yo digo que te apegas mucho al mundo. Obviamente cuando tú eres joven te apegas mucho al mundo, te quieres comer el mundo, ¿no? O sea, las amistades, todo, y te despegas parte de, dices, wow, tuve un viaje astral, ¿qué será? No lo indagas, no te preocupas por aprenderlo, nada más lo sientes, lo vives y ya te enfocas en el mundo, digamos que en la realidad en la que estamos viviendo. Yo tuve un sueño. Jorge Alberto, después de ese acontecimiento de la pérdida de tiempo de casi 2 horas aquí en Zona del Silencio, ¿en qué cambió tu vida de hace 2 años para acá? Hijo, yo es que soy muy sincero, no nada. O sea, absolutamente nada. Tomo las cosas muy filosóficamente hablando. O sea, no hubo ningún cambio en el sentido, pero sí tuve sueños extraños después. O sea, después de eso sí tuve sueños extraños. Soñé que estaba en un lugar, el cielo era color rojo, las plantas eran azules, el agua era color como amarilla. Lo comúnmente como lo que vemos los colores aquí, me miraba muy extraño. Las casas eran diferentes, eran como cúpulas de panal de abeja. Y iba caminando yo como, o sea... Y yo se lo comenté un sueño a ella, le digo, soñé esto, y al día siguiente soñé lo mismo, y me caí el 20 de que posiblemente ellos me pusieron como vamos a dejar una pistita a estos muchachos, después de que, una pistita, o sea, pero como ella tiene el desarrollado mucho, el sensorial muy, muy marcado, yo creo que fue más profundo que yo como soy muy escéptico, obviamente, vamos a dar un pizquito. Pero tuve sueños extraños en el que yo caminaba volando. Era muy común en el sueño. Dije, vuelo. Pues a lo mejor mi forma de vida es volar, pero con mis manos y mis pies flotando en el aire, viendo el paisaje abajo, en formas extrañas, abstractas. No encontraba forma definida, pero lo miraba muy común en el sueño. Pero se fue desapareciendo poco a poco, incluso ya... tomo sueños normales, pero nada más hasta ahí. Pero en mi vida no me cambió absolutamente nada. Nada, o sea, yo soy totalmente honesto, no cambió absolutamente nada. Sí tuve esos sueños extraños y solamente fue lo único que me pasó. Porque posteriormente sí me pasaban cosas más. Antes de que me pasara eso con la abducción, que pues para mí fue una abducción, ya había tenido sueños extraños, ya había visto yo en mi habitación en el 2013 una luz impresionante, que yo se lo comenté a ella. Solamente 3 personas saben ese tipo, que yo vi una luz súper brillante en mi habitación. Yo estaba solo completamente, cero sombra, o sea, era totalmente... Se miraba el cuadro del techo de la casa, una luz así como está foco, pero haz de cuenta como unos 20,000 millones de veces más brillante que el sol, pero no me encandilaba los ojos. Después se pone atrás el cielo bien bonito, con estrellado, con nubes, bien bonito, un azul profundo muy bonito con estrellas, y sale una luz más grande y se hace una forma de un ser grandote, así, como así, tapado así, y con una barba blanca y unos ojos brillantes, más brillantes que su túnica, y solamente escuché 3 palabras: no es tu tiempo. Así. Y desapareció. Yo me desperté, no me desperté porque estaba despierto. Me levanto de mi cama, abro la puerta de mi habitación, abro la puerta del refri, me acuerdo, agarro yo un jugo de naranja, me lo echo en un vaso y me siento en el sillón. Eran como las 12, 1 de la mañana. Prendo la tele y ya no me dormí. Ya después lo platico más adelante y dicen que me morí. Mi esposa me dice, a lo mejor te moriste y ni cuenta te diste. Verso sin esfuerzo.
Y esa es una. Y cuando tenía 8 años, me pasó algo. Fíjese que antes de que me pasara eso, esas situaciones desagradables que les comenté, a los 8 años me puse un ave muy gigantesca. Las alas estaban de aquí hasta allá. Era una ave negra, negro profundo. Y la silueta con patas como si fuera un cuerpo de un pingüino. ¿Pterodáctilo? Así. No, pterodáctilo no. Tengo la foto exactamente como lo vi y de hecho lo tengo aquí. Se lo voy a mostrar. ¿Eso fue en un sueño? No. ¿Lo viste? Lo vi yo con mis propios ojos. Tenía 8 años. Y casualmente, no sé, pero aquí está la foto. Exactamente fue así como lo vi yo. Se lo voy a mostrar. ¿Y qué piensas que eso fue? Pues casualmente fue antes de que pasaran todas esas cosas terribles. ¿Algo premonitorio? No sé. Es que lo estoy buscando aquí. Para que se dé una idea cómo la vi. Exactamente así lo vi yo. Así exactamente yo vi el ave enfrente de mi casa a los 8 años. Pon Yo la cámara para que lo vean. Así exactamente lo vi a los 8 años. Abrió sus alas gigantescas, negro, totalmente negro, no tiene marcas blancas. El cuerpo como de pingüino y un pico grandísimo así, y los ojos, o sea, se miraba la cuenca de los ojos, algo como cuando iluminas a un gato, que brillan, pero se miraba rojo. Yo me meto abajo de la cama. Y como en los 5 minutos, yo estaba bien asustadísimo porque yo era de las personas que miraba yo un programa que se llamaba Historias de... No sé si se acuerdan de un programa que estaría una calavería bien chistosa. Una historia de terror, pero era chistosa. Salía la calavería y con los ojos verdes. Y luego, les presentamos hoy la ida, la oscuridad, que sé qué. No, bien, a ver, también el Conde Pátula. Y ese lo miro esa cosa, abro la ventana y estaba soplando el aire. Y así estaba, y vi esa cosa negra. Justamente antes de que me pasara todo lo terrible, me pasó eso. Fíjese que lo voy analizando. Justamente me pasa eso. Antes de que me pasara todo lo terrible, yo vi esa ave. Me meto bajo la cama y a los 5 minutos tocan la puerta de la casa. Y yo bien asustado no abrí. Y mi hermano tenía una técnica que agarraba cualquier cosita y metía una ramita y se abría la puerta. Y ya, hijo, eso yo pensé, fue el miedo más horrible que voy a sentir en ese momento, porque yo pensé que se había metido el ave adentro de la casa y era mi hermano. Desde esa ocasión, antes me gustaba quedarme solo. Desde esa ocasión no me gustaba quedarme solo. Por eso yo me iba a mi abuelita Pilar a quedarme allá, porque yo no quería quedarme solo. Ok, la siguiente pregunta es ¿qué tipo de sensibilidad te provocó este hecho, que al parecer es una abducción, que ustedes no recuerdan, que fue borrado ese tiempo de su cronómetro natural? ¿Y cómo eran estos seres o qué contacto has tenido después de esta experiencia? Ok, contacto después de esta experiencia, realmente después del miedo que me dio cuando estaba desarrollando la clariaudiencia, y me dijeron, que les dije, bueno, entonces los quiero ver.
no estás lista, y entiendo la parte de no estás lista, porque si estaban tratando de comunicarse, porque no si eso es telepatía, entonces ya sé lo que significa que es telepatía, o sea, es algo que te llega a la mente, ¿no? Lo que siento que se me desarrolló más, a lo mejor son habilidades que quizás yo tenía y que se me ayudaron a desarrollarlos. ¿Por qué? Porque mi madre, en paz descanse, ya muere cuando yo nací, y mi madre era medium. Amigos, y si les gustó el video, suscríbanse y por favor denle like a la campanita para que les sigan llegando más historias de las que seguiremos subiendo, publicando aquí en el canal Explora Zona de Silencio.